La exploración polar vivió a principios del siglo XX una edad heroica de la que surgieron historias increíbles llenas de épica y tragedia. Fueron muchos los aventureros que expusieron su vida por llegar donde nadie lo había hecho antes para alcanzar la gloria. Y de todos esos héroes hubo uno que destacó por sus logros y aportaciones. Abrigaros bien para ver este vídeo, porque vamos a repasar la vida del noruego Roald Amundsen, posiblemente el mejor explorador polar de la historia. Roald Amundsen nació el 16 de julio de 1872 cerca de Oslo, la capital noruega, en el seno de una familia de clase media. Ya desde niño sintió fascinación por la exploración polar, y aunque le obligaron a estudiar medicina, abandonó sus estudios para enrolarse con 20 años como grumete en un barco de caza de focas. Quería aprender todo sobre navegación. Después de pasarse 5 años entre pescadores de focas y haber aprendido todo sobre navegación polar, en el año 1897, con 25 años de edad, fue reclutado como piloto en la expedición antártica belga de 1897. Había pasado de un barco de pescadores a uno de auténticos exploradores y científicos. La expedición como tal fue un fracaso, ya que el barco encalló en el mar helado, obligando a la tripulación a pasar todo el invierno atrapado en medio del océano Antártico. Pero de este fracaso, Roald Amundsen sacó lecciones muy valiosas sobre liderazgo y técnicas de supervivencia que fueron vitales para sus futuros éxitos como explorador. A finales del siglo XIX, las naciones y grandes empresas estaban financiando costosas expediciones a las zonas heladas de la Tierra. Había cierta parte de romanticismo y búsqueda de conocimiento científico, pero también había muchos intereses económicos, ya que buscaban abrir nuevas rutas comerciales y colonizar territorios que pudieran tener riquezas naturales. En este contexto, en el año 1903, Roald Amundsen logró financiación para liderar la primera expedición que consiguió completar con éxito el Paso del Noroeste. Esto es, navegar del Océano Atlántico al Pacífico atravesando el Océano Ártico. Amundsen invirtió más de 2 años en completar esta expedición y dedicó parte del tiempo a convivir con poblaciones esquimales, de quienes aprendió cosas tan prácticas como el tipo de vestimenta para soportar el frío, la mejor alimentación o la importancia de los trineos tirados por perros para desplazarse. A principios del siglo XX, todas las naciones desarrolladas estaban inmersas en la carrera por conquistar los 2 polos, y tras el éxito del Paso del Noroeste, Roald Amundsen era uno de los líderes de expedición más prestigiosos del mundo. Cuando en 1908 anunció su deseo de conquistar el Polo Norte, no tardó en recibir apoyo económico de la corona y el gobierno noruegos. El caso es que mientras estaba preparando esta nueva empresa, sale la noticia de que 2 expediciones norteamericanas habían alcanzado el Polo Norte. No había certeza de si realmente llegaron o si fue un fraude, pero la aparición de la noticia cambió la historia para siempre, porque Roald Amundsen zarpó como tenía pensado, pero no lo hizo al Polo Norte, lo hizo sin avisar a nadie al Polo Sur. Lo de no avisar a nadie fue cierto. La tripulación se enteró a mitad de camino que no iban al Polo Norte como pensaban, que en verdad navegaban al Polo Sur. Y otro que se enteró del cambio de planes fue Robert Falcon Scott, el líder de la expedición británica, que también había partido en las mismas fechas para conquistar la Antártida. De esta forma, la conquista del Polo Sur se convirtió en una de las batallas más épicas de la historia de la exploración. Fue una carrera de 2 naciones librada entre 2 gigantes, el británico Robert Falcon Scott y el noruego Roald Amundsen.
Scott tenía más conocimiento del terreno, ya que años antes había explorado el suelo antártico, pero Amundsen tenía más experiencia en exploración polar. Las fuerzas estaban muy igualadas, por lo que el éxito y el fracaso, la gloria y la tragedia dependerían de pequeños detalles. Tanto Amundsen como Scott abordaron el continente helado por la misma zona, la conocida barrera de Ross. Y ahora observemos la situación. Estamos en septiembre de 1911. Amundsen y Scott se encuentran cada uno en sus respectivas bases separadas por 300 kilómetros, esperando el mejor momento para iniciar una travesía de 1.400 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, por un terreno desconocido a 50 grados bajo cero. El 19 de octubre de 1911, Amundsen salió de su campo base directo al Polo Sur. 12 días después, el 1 de noviembre, Scott hace lo mismo. Cada uno iba por una ruta diferente, pero ningún grupo tenía información sobre el avance del otro. Era una carrera a ciegas en el que el segundo, cuando llegara, encontraría la bandera del primero. El 14 de diciembre de 1911, después de 57 días de travesía, Roald Amundsen alcanza el Polo Sur y da a Noruega esta histórica victoria. El 17 de enero de 1912, 35 días después, llega al Polo Sur Robert Falcon Scott. El noruego ganó principalmente por dos factores. Primero, porque su ruta fue más favorable desde el punto de vista climático y orográfico, pero sobre todo por la elección del equipo. Amundsen sabía que era mejor ir con trineos ligeros tirados por perros capaces de resistir la travesía y que además constituían un valioso aporte de proteína animal. Por su parte, Scott usó pesados trineos de motor tirados por caballos. Los motores se averiaron y los caballos no resistieron las condiciones de la ruta. Scott había llegado demasiado tarde también para regresar. No disponer de suficiente fuerza motriz animal y depender de sus propias fuerzas de tiro le hizo avanzar más lento y perder mucho tiempo. En el camino de vuelta, el invierno les cayó encima y toda la expedición, incluido Robert Falcon Scott, murieron intentando regresar al campo base. Tras el éxito de la Antártida, siendo ya toda una celebridad, Amundsen viajó por el mundo dando conferencias, aprendió a pilotar aviones, lideró expediciones científicas por el Ártico y planeó saldar su deuda pendiente con la exploración, la conquista del Polo Norte. ¿Os acordáis que Amundsen decidió ir a la Antártida al enterarse que dos expediciones norteamericanas habían alcanzado el Polo Norte? Pues bien, poco después se supo que la primera expedición mintió cuando dijo llegar al Polo Norte en 1908, y la segunda, que anunció su llegada un año más tarde, no aportó suficientes pruebas que lo demostraran. Así pues, había serias dudas de que el ser humano había conquistado el Polo Norte. Y en estas, Roald Amundsen se propuso en 1926 ser el primero en llegar con pruebas irrefutables. El caso es que con 54 años de edad que ya tenía, meterse más de un mes de travesía polar no parecía muy sensato. Así que después de hacer el paso del noroeste por barco y llegar al Polo Sur por tierra, decidió que el Polo Norte lo alcanzaría volando. Así fue como el 12 de mayo de 1926, a bordo del dirigible Norge, Roald Amundsen sobrevuela el Polo Norte geográfico, habiendo conquistado los dos polos terrestres. Dos años después de alcanzar el Polo Norte, uno de sus compañeros de expedición, el italiano Umberto Nobile, regresa al Ártico en otro dirigible, el Italia. En su viaje de regreso, el dirigible se estrella, poniéndose en marcha una operación de búsqueda y rescate de la tripulación. Uno de los rescatistas fue Roald Amundsen, que el 18 de junio de 1928
salió en un hidroavión en busca de Humberto Nobile, pero al poco de despegar, su avión se estrelló en el mar de Barents. La misión de rescate de Amundsen duró 3 meses, hasta que se perdió toda esperanza de encontrar al explorador con vida. Lo paradójico de esta situación es que Humberto Nobile fue rescatado con vida poco después de su accidente, mientras que el cuerpo de Roald Amundsen nunca apareció. El legado de Amundsen es enorme. Aparte de toda la literatura, estudios y documentales sobre su vida, en Noruega hay un par de museos donde se exhiben sus pertenencias. Podemos encontrar calles y estatuas en su honor por todo el mundo, e incluso hay un instituto en Chicago que lleva su nombre, el Amundsen High School. Si queréis conocer más de la vida de este gigante, os recomiendo que veáis Amundsen, la película biográfica y de alto presupuesto que Noruega produjo en 2019. Está claro que para mí Roald Amundsen es el explorador polar más grande de la historia. ¿Y vosotros? ¿Pensáis lo mismo o hubo otros exploradores más importantes? Dejármelo escrito en los comentarios y lo debatimos. Muchas gracias por haberme aguantado, cuidaros mucho y portaros bien.